Verso 1 al verso 13, y lo vamos a leer alternándonos como siempre lo hacemos. Yo leo el 1, usted el 2, y así nos vamos turnando, y en el 13 nos unimos. Hoy vamos a estar hablando del por qué tanta confusión. Y hablamos más de la confusión religiosa que de la confusión política que está viviendo no solamente este país, sino todos los países que conocemos, ¿verdad? Que miramos en las noticias, confusión social, pero cómo afecta al pueblo de Dios toda esta confusión que se vive hoy día. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: todo esto, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos lo rechazarán, no se decepcionarán a vosotros, y unos a otros rechazarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber sacrificado la maldad del amor se engañarán. Juntos el 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Reducir este mensaje para darlo en una sola sesión me fue tan difícil que tuve que dividirlo en varias partes. Hoy estaremos viendo por qué tanta confusión. Estaremos viendo que la confusión religiosa que se vive hoy día es real y peligrosa. También estaremos viendo un par de razones por las que hay tanta confusión. Yo creo que hay mucha gente hoy día que demanda y pregunta ¿por qué tantas religiones? Inclusive las que se dicen ser de la misma tienen grandes diferencias a veces de creencias y de prácticas bíblicas, cuando tenemos una misma Biblia, cuando supuestamente deberíamos ser uno en el Señor. Y yo creo que se merecen una respuesta a las personas que están viviendo en este interrogante, en esta pregunta que se hacen y que le hacen a veces a algunos líderes religiosos. La palabra de Dios, como miramos, palabra profética de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos estaban empeñados en mostrarle cuán hermosos edificios, cuán hermoso era aquel templo, cuán majestuoso aquel lugar que había levantado en honor al Creador de todas las cosas. Pero el Señor les dijo estas cosas para que no pusieran sus ojos en aquellos edificios tan grandes, Dios, y tan hermosos. Dios quería
que sus discípulos, sus seguidores, estuvieran enterados de otras cosas que son más importantes que andar admirando aquellas obras tan hermosas que a veces son hechas por el hombre para ofrecerle al Creador. Hay otras cosas más hermosas que le podemos ofrecer a nuestro Creador, mucho más valiosas que edificios. Aleluya. Dice la palabra de Dios que después del Señor decirles, ¿verdad?, que aquel templo tan majestuoso y tan hermoso, tan apreciado por los judíos, quedaría en ruinas, quedaría derribado. Entonces ellos se interesaron en saber ahora cuándo ocurrirían esas cosas, qué señales habría de su venida. Y el Señor, una de las señales que les mostró, que les habló, fue la señal del engaño, la señal de la confusión religiosa que habría en tiempos finales. Lo primero que les dice es: mirad, cuídense que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. ¿Qué es el engaño? Es un tiempo de confusión religiosa, un tiempo en el que Satanás redobla sus fuerzas para distraer de la verdad al pueblo cristiano. Así es que prestemos atención, aleluya, cuidémonos de que no seamos engañados, aceptemos la palabra de Dios tal y cual el Señor nos la presenta en este sagrado libro. Dice también: oiréis guerras, rumores de guerras, mirad que esto no os turbéis, o sea, que esto no os perturbe. Es necesario que esto acontezca. Aleluya. Para que la confianza de aquellos que han sido puestas en el poder, en el avance de la tecnología, en el poder de la artillería, volteen y miren a su Dios. Que no pongan su mirada, su esperanza en el poder de las armas, sino en el poder del Dios Todopoderoso. Dice la Escritura que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, muchos tipos de enfermedades, mortandades, terremotos en diferentes lugares. Todo esto, dice la Escritura, principio de dolores. Luego después viene tribulación, viene angustia para el pueblo de Dios. Pero luego dice: muchos tropezarán entonces. ¿Qué quiere decir tropezarán? Caerán. Después de haber creído en la verdad, serán engañados. Aleluya. Dice: y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es triste. Mirad, hermanos, como muchas personas con la etiqueta de cristiano pueden aborrecer a otros con aquella facilidad, siendo que el amor de Dios está plasmado en la Escritura y nos manda categóricamente que tenemos que amarlos. Sin embargo, miramos que en la realidad, en muchas organizaciones religiosas, esto no se está viviendo. Aleluya. Además dice también, ¿verdad?, que según el verso 11, que muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. Aleluya. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, no la maldad de afuera, sino la maldad que hay dentro del pueblo llamado pueblo de Dios, el amor de muchos se iba a desviar. Pero dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Guárdate, cuídate
del engaño. Cuídate de los tropiezos. Aleluya. Hoy vamos a ver el porqué de tanta confusión. Y en el tiempo, hermano, del apóstol Pablo se vivía ya, no la confusión tal cual está en nuestro tiempo, pero miremos, hermanos, cómo en los tiempos del apóstol Pablo, según Gálatas capítulo 1, vamos a ir viendo para que miremos que es real la confusión religiosa que se vive hoy día. Si en aquellos tiempos ocurría, ¿qué diremos de los tiempos que estamos viviendo hoy día? Dice Gálatas 1, 6 al 12, dice: estoy, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya habían recibido el evangelio que Pablo les había predicado. Ahora estaban siguiendo un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Qué es la perturbación? La perturbación, aleluya, es confusión también, es engaño. Vamos a ver por qué la causa del engaño, por qué la causa de la motivación, de la confusión. Primero, confusión es falta de orden, confusión es falta de concierto, falta de claridad. Eso es la confusión. Falta de orden, falta de concierto, falta de claridad. Y no vamos a negar que hoy día, dejemos a los de afuera, dejemos a los partidos políticos que se peleen allá entre ellos. Hablemos del pueblo religioso, del pueblo cristiano, que vive una confusión tremenda. Decíamos que la confusión tiene que ver con falta de orden, con falta de concierto, falta de claridad. Ahora, ¿qué quiere decir confundir? Confundir quiere decir hacer que alguien tome erróneamente una cosa por otra, alterar el orden de algo. Pablo les había ya comunicado el orden de las cosas de la doctrina que él había aprendido a los Gálatas. Pero alguien se interesó en perturbarlos y ahora estaban siguiendo un evangelio diferente. Santo. Aleluya. ¿Qué es perturbar? Perturbar es un sinónimo de confundir. Perturbar es producir desorden, producir alteración, producir inquietud, producir intranquilidad, hacer perder el juicio, desmantelar, hacer que alguien caiga en bancarrota espiritual. Porque podemos ver que hay gente que corre muy bien los primeros meses, primeros años de su conversión y después empiezan a convivir con personas que traen doctrinas torcidas y poquito a poco se los van llevando hasta que al rato están en bancarrota. Santo. ¿Sí me explico? Cuidémonos, hermano. Yo tengo amigos de diferentes religiones, con diferentes doctrinas, tan diferentes que si las tocamos, chocamos. Pero por no chocar, evitamos hablar de ellas. Y son amigos. Me respetan y los respeto. Pero tengo un amigo que es mayor amigo que ellos. Y con él quiero ser leal. Con mi Cristo. Aleluya. Él nos ha entregado una doctrina sin defectos.
Aquí se encontraba, hermanos, el apóstol Pablo haciéndole saber a los hermanos de Galacia que ellos habían recibido de parte de Pablo un evangelio, aleluya, sin adulteraciones. Pero él dice, ya ustedes se cambiaron a otro evangelio, yo estoy maravillado, estoy asombrado. No hay otro evangelio, dice, según el verso 7, sino que hay personas que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay quien se encargaba, hermanos, en pervertir el evangelio. No es que haya otro, sino que el evangelio, el único evangelio, lo pervierten. Santo Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ya estamos aclarando un poco la confusión. Bueno, quedará clara para algunos, ¿verdad? Esperamos que para todos los que estén escuchando este mensaje. Entonces, ¿qué es perturbar? Decíamos, es producir desorden, producir alteración, producir inquietud, producir que alguien viva y tenga una falsa confianza. O quizás viva con temores mal fundados por lo que escucharon de boca de aquellos que se dedican a pervertir el mensaje del evangelio. Dice el verso 7, perdón, el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. Anatema. ¿Sabe lo que quiere decir anatema? Maldito. Y eso está bastante fuerte. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y dice el verso 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Está preguntando. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso está fuerte. Porque hoy día, hermanos, nos podemos encontrar con ministros de Cristo, entre comillas, buscando la aprobación de los hombres, buscando darle gusto, endulzarle el oído a los oyentes. Él dice, está preguntando, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Con quién quiere quedar bien? ¿El que predica otro evangelio o que pervierte, mejor dicho, el evangelio de Cristo? ¿Con quién quiere quedar bien? Con los hombres, ¿verdad? Porque de la manera que presentan el evangelio, un evangelio más atractivo, más livianito, más facilito de vivir para ellos, entonces creen que por este medio pueden llevar más gente tras sí. Santo aleluya. Pero dice Pablo, si yo buscara agradar a los hombres, buscara la aprobación de los que escuchan mi predicación, no sería siervo de Dios, no sería siervo de Cristo. Porque la inclinación del predicador sí es comunicar el mensaje de Dios, pero más que agradar a los hombres es agradar a Dios. Aleluya. Nos mandó predicar el evangelio y predicarlo sin rodeos, sin atajos, Santo aleluya. sin añadiduras. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres,
Quiere decir, el evangelio que yo les entregué, que yo les comuniqué, es el evangelio de Cristo. No es algo que yo inventé, no es algo que yo pervertí. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Santo Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué diremos? ¿Estamos viviendo un tiempo de confusión religiosa? Sí. Ahora, ¿cuál es la razón de esta confusión religiosa? Vamos a irlo viendo a través de la escritura. Los judíos. Aquí primero había algunos que perturbaban a los gálatas. Pero aquí en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 22, miramos que aquí había un grupo que perturbaba a los gentiles después de que les había sido predicado el evangelio. Había algunos judíos que del judaísmo se habían convertido al cristianismo y querían seguir practicando la circuncisión y también la observación de la ley de Moisés. Y querían que los gentiles que se convertían al evangelio se circuncidaran también y que guardaran la ley. Mire lo que dice la escritura desde el verso 22 al 24. Entonces pareció bien, porque después de toda aquella confusión que sembraron estos judíos en el pueblo gentil que se había convertido a Cristo, se tuvieron que reunir en Jerusalén los líderes de ese tiempo, y después de haber orado y haber platicado, dice la escritura en el verso 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Perdón. Aleluya. Dice, los apóstoles, o sea, esto decía la carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Quiere decir salvación. Aleluya. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, quiere decir, nosotros no los enviamos, se fueron de aquí entre nosotros, pero no fueron enviados por nosotros, os han inquietado. ¿Qué tiene que ver la palabra inquietar? La palabra inquietar es un sinónimo de perturbar, con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. El trabajo de todo siervo que desea ser leal a la predicación de su Dios, de su Cristo, tiene que luchar por todas estas cosas. No les hemos declarado la guerra a los que predican cosas torcidas, pero sí estamos dispuestos a defender el mensaje puro del Evangelio, sin añadiduras. Aleluya. Sin contaminarlo, sin pervertirlo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Las doctrinas erróneas trastornan, desequilibran, descarrilan y pueden ser destructivas
Aleluya. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Ya había, como decíamos, era algo real en aquel tiempo. Aleluya. Las doctrinas erróneas trastornaban al pueblo de aquel entonces, y yo creo que también en nuestro tiempo pueden trastornar a los creyentes. Dice 2 Timoteo capítulo 2 verso 15 al 21. Le dice Pablo a Timoteo, que era un siervo de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otras palabras, tú que eres un obrero de Dios, eres un trabajador de Dios, y a Dios lo tienes que ver como tu patrón, a quien tienes que rendirle cuentas de cómo has hecho tu trabajo. Como un obrero, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, quiere decir que traza, que presenta, que enseña bien la palabra del Señor, sin adulteraciones, sin añadiduras. La palabra de verdad, que se le grabe eso, la palabra de verdad es la palabra que hemos conocido nosotros, que la hemos aprendido de ella. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Quiere decir, te alejan de Dios. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Ya había dos hombres que se encargaban de andar hablando cosas que no debían. Y su palabrería estaba, hermanos. ¿Usted ha visto una persona que le cae gangrena en un pie, en una mano? ¿Lepra? Aunque sea por televisión, ¿ha visto? Es horrible eso. Cómo carcome, cómo consume a una persona. Es horrible. Y el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que estas dos personas palabreras no eran personas que estaban a favor de la salvación de las personas, simplemente hablaban cosas que aún ni siquiera ellos sabían y que aún no habían ocurrido. Dice que se desviaron, estas dos personas, Emineo y Fileto, se desviaron de la verdad. No sé si se desviaron solo o alguien más los desvió, pero ya se habían descarrilado, diciendo que la resurrección ya se efectuó, quiere decir, ya se realizó. Y trastornan, la palabra trastornar es un sinónimo de confundir, es un sinónimo de perturbar. Trastornan la fe de algunos. Y déjeme decirle, el Señor dijo claramente: es imposible que vengan los escándalos, los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los escándalos. Santo aleluya. Mejor le fuera, dice, amarrarse al cuello una piedra de molino de asno, no cualquier piedrita, era una piedra grande que solamente con un asno la podían hacer girar, dice, y arrojarse al fondo del mar. Aleluya. Fíjese bien, trastornan la fe de algunos, los perturban. Así como ellos se han desviado, desvían también a los que se dejan. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Es decir, Dios sabe quién es de Él y quién no.
Y una manera en que nosotros podemos darnos cuenta si aquella persona es de Dios es cuando la persona, hermanos, no solamente se dice ser de Cristo, sino que se ha apartado de todo mal. Aleluya. Porque eso es lo que dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Quiere decir, en una versión más moderna dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor se ha de apartar de toda iniquidad. Y esta es la manera de nosotros darnos cuenta. Aleluya. Si es que no se vaya con la finta de la palabrería. Mire si la persona está viviendo lo que predica. Dice luego, decíamos hasta el 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Yo no quiero ser una basílica. No quiero ser un lebrillo donde alguien se lava los pies. No quiero ser nada de eso. ¿Qué vaso le gustaría ser a usted? ¿No le gustaría ser un vaso de honra? Digo, dice en el verso 21, así que si alguno se limpiare de estas cosas, quiere decir de toda iniquidad, será instrumento, será vaso para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese es uno de los problemas por lo que hay de tanta confusión. Muchos no se han limpiado, muchos no se han santificado, no se han apartado de toda iniquidad y andan dándole duro allá con la predicación. Y el problema es que hay pueblo que lo sigue. Y eso confunde más. Hay gente que lo sigue. Y pueden decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Bueno, ya dijimos, hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. Aleluya. Solamente aquel que se limpie será un vaso honroso. Aquel que se santifique. Míranos qué dice. Aleluya. Primera carta a los Corintios. Y esto nos debe de quedar bien claro en nuestra mente, en nuestro corazón. Aleluya, para que no seamos perturbados, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14, versos 32 y 33. Fíjense bien. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aleluya. Déjeme decirle, los tiempos que estamos viviendo, aunque ya en tiempos de Pablo ya había falsos profetas, en tiempos allá de Moisés también había falsos profetas, pero hoy día hay tantos que es imposible contarlos. Que Dios me dijo, que así dijo Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Y viendo cuántos falsos profetas se han equivocado, se siguen levantando otros con aquella facilidad que hablan que Dios les dijo. Y aún los mismos que se han equivocado no sienten vergüenza. Se llegó la fecha asignada para que ocurriera aquel evento que habían profetizado. No ocurrió. Y al rato ahí están profetizando otra vez. Dios mío, digo, ¿serán estos pantalones? ¿O testarudez? Porque Dios, hermanos, también castiga cuando hablamos cosas que no debemos de hablar. Dice la palabra de Dios
que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En la versión antigua dice: los que profetizaren, sujétense a los profetas. Quiere decir que lo que tú hables hoy, si Dios está usando tu vida, tiene que concordar con lo que ya está escrito. Aleluya. Santo. Porque si lo que alguien está profetizando hoy día no concuerda con lo que ya está profetizado aquí, falso. Míralo con la palabra de Dios, lo que aquel profeta está diciendo. Compare, seamos como los bereanos, escudriñemos las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice el verso 33? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Nuestro Dios no es un Dios de confusión. No te va a mostrar a ti una cosa y al otro hermano acá otra diferente. Y luego diferente a lo que dijo el Señor allá en los Salmos o en Isaías. Aleluya. Quiere decir que si alguien siente el llamado a profetizar, asegúrese que aquella palabra que está luchando por salir de nuestra boca sea de parte del Señor. Yo recuerdo que en mi primer año de conversión yo me había convertido. Yo empecé a ir a la iglesia a principios del año 1984. Y recuerdo que a principios de junio escuché un mensaje que había sido predicado y grabado en 1974, por allá, o 76. Y en este mensaje el predicador, un famoso predicador que yo admiraba, predicó un mensaje que Cristo iba a venir a mediados del 84. Hoy sentí escalofrío por toda mi piel. En aquel tiempo pensé que era la presencia de Dios. Después me di cuenta que no. Simplemente se me puso chinita la piel porque creí que yo había sido uno de los últimos que habían entrado y que Cristo ya venía. Pero pasó el 84 y Cristo no vino. Tuvo que poner otra fecha. Y allí en adelante dije yo, jamás me atreveré a profetizar algo así. Me dio temor, porque yo digo, ¿cómo una persona que es tan seguida por tanta gente puede cometer un error así tan grande? Luego después viendo en la palabra de Dios que la venida, el día y la hora, nadie la sabe. Yo digo, este predicador no habrá leído ese pasaje, que se atrevió a predicar, a pronosticar el tiempo de la venida de Cristo, cuando el mismo Cristo dijo, el día y la hora es algo que el Padre Celestial ha reservado bajo su sola potestad. No hay quien sepa de esto. A nadie le es permitido darse cuenta de esto. ¿Usted cree esos cristianos chapulines? Que ahorita son cristianos y al rato no. Y luego al rato otra vez cristianos y luego no. De por sí así juegan con el Señor. ¿Se imagina ya sabiendo de la venida de Cristo? Ya sabiendo la fecha, se van, le dan vuelo a la hilacha y unos días antes de que el Señor venga vienen, ¿verdad?, arrepentidos. No, el Señor no quiere eso. Aleluya. Aleluya. Hay razones por las que el Señor no permite que ningún ser humano conozca los días, la hora de su retorno. Aleluya. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios no es Dios de confusión. Aleluya. Sino de paz. Mire, una de las razones por tanta confusión es la falta de disposición para escudriñar.
A mí no me confunde una persona que habla de un tema que yo ya conozco, aunque me lo plantee diferente. Una persona que me viene a hablar de que la salvación no se pierde y que el salvo siempre es salvo, Bodoni. Yo conozco ese tema, lo he estudiado muchas veces. La Escritura dice todo lo contrario de lo que aquella persona me puede estar diciendo. No me puede confundir, no me puede mover. Pero hay personas que no están dispuestos a escudriñar, que se alimentan de lo que otro les da. No comen por sí solos, no escudriñan la palabra de Dios. Les doy un mensaje aquí y se van a la casa y no investigan a ver si lo que les dije era verdad. Saboreelo. Las ovejas rumean. ¿Sí sabe qué es rumear? ¿Nunca ha visto rumear una oveja, un chivo, una vaca? Comen, pero después se acuestan, se echan sobre la sombra o se paran sobre la sombra y revuelven aquello que se comieron y lo comienzan a masticar. Aleluya. Y si hay algo que no les gusta, discuten. Ya los he visto. Amén. Y nosotros como ovejas tenemos que rumiar la palabra, lo que escuchamos. Pero desgraciadamente hay personas que se alimentan con lo que el mensajito que escucharon. Y más si lo escuchan cada 15 días, cada mes. Allá en YouTube dijo un fulano así. Mire una película que así hace, o así le debo hacer. Mira la palabra. Santo. Escudriña ahí. Una vez me dice un hermano, ¿verdad que la Biblia dice que cuando Cristo venga por su iglesia, los predicadores ya no van a existir? Le digo, ¿dónde dice? Le digo, es obvio, podemos pensar eso, porque si los predicadores son para alcanzar al perdido, pues, pero la Biblia no dice que no van a existir. No, si yo lo he visto, yo lo he leído. A ver, ¿no estarás confundido con la canción del fin del mundo? Esa sí dice que los cristianos, los predicadores ya no van a existir. Se puso rojo, dice, yo creo que sí. Hay veces que acumulamos información aquí y aquí la procesamos, le damos vuelta y hacemos nuestro propio guiso ahí, sin consultar la palabra de Dios. Una vez una persona me dijo, hermano, venga, deme la cita de esa donde dice que de la venida de Cristo que 2 mujeres estarán lavando, una será tomada y otra será dejada. ¿Lavando? Le dije, habla de 2 en el campo, habla de 2 durmiendo en una cama, habla de 2 mujeres moliendo, pero 2 mujeres lavando, no dice. No, si yo lo he leído. Y le urgía porque ya había predicado, ya había dicho que el agua representaba esto, la mugre representaba esto y el jabón esto otro. La mugre era el pecado y el jabón era la sangre de Cristo y el agua, bueno. Y le dije, hermana, yo sé que va a ser una tarea muy difícil para mí encontrarle la cita, porque yo he leído la Biblia varias veces y no he encontrado esa cita. Le digo, ¿por qué cuando usted la encuentre, me la da? Y yo la escudriño. Y pues nunca la encontró. Hay veces, hermano, que escuchamos cosas así y simplemente sin verificar en la Escritura, empezamos a creerlas y a hablarlas. Qué bueno, ¿verdad? Que después de eso, pues fue un motivo para reírse uno, pero ¿qué si es una doctrina más torcida que descarría a las personas y se las lleva por otro camino? Mire, la palabra de Dios nos dice que los bereanos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, 17. Aleluya.
Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ya termino, hermano. Les dije que este mensaje lo tuve que dividir en varias sesiones porque no se puede, es demasiado. Hechos 17, verso 10 y 11 dice de la siguiente manera: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, quiere decir, los judíos que vivían en Berea, eran más nobles. ¿Por qué? Simplemente porque la nobleza es algo que nos inclina a bajar el rostro, nos lleva a bajar. Dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solicitud. Y lo dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aleluya. Y uno de los problemas por qué hay tanta confusión es por la falta de disposición en el creyente para escudriñar la palabra de Dios. Viene cualquiera que salga un poco torcido y nos deja temblando, nos deja confundidos. En una ocasión había una persona que no hace mucho que pasó, andábamos evangelizando, ya no voy a decir nombres, y yo le decía, hermano, prepárese un poquito mejor. Y prepárese. Y mire, ya andando allá evangelizando, nos encontramos con otro grupo que también andaba evangelizando. Y traían un niñito, hermano, mire, que yo creo que tenía escasos 8 años. Pienso que menos. Y ese niñito dejó a este hermano que creía que sabía mucho, lo dejó con la fijada caída. El niño, mire, hable y hable, citándole aquí, citándole allá, y él así. Y al último le digo, hermano, ¿qué le pasó? Este niño sabe demasiado, dice. Torcido, pero sabía más. Le digo, es necesario que cada uno de nosotros seamos como los bereanos, que nos dispongamos, hermanos. Por eso hay tanta confusión, porque nosotros mismos nos prestamos a ser confundidos cuando no somos estudiosos de la palabra de Dios. No le voy a preguntar que levante su mano cuántos capítulos lee a la semana, porque algunos que lo lean son muy no quieren presumir, ¿verdad? Que leen mucho. Pero si les pregunto, ¿cuántos de ustedes no leyeron nada en toda la semana? Le va a dar vergüenza levantar la mano también. Mejor dejémoslo así. Y piensen que por la grande confusión que hay en el mundo, es necesario que cada uno de nosotros busquemos ser más diligentes para escudriñar la palabra de Dios. Por eso, hermano, porque la falta de disposición para escudriñar la palabra es por ello, hermanos, que muchos cristianos se han ido a la quiebra, espiritualmente hablando. Muchos cristianos están viviendo una vida cristiana en bancarrota. Han sido seducidos para recibir un evangelio digeriado. No conocen lo suficiente, ni son lo suficiente celosos para mantenerse en lo que han aprendido. Yo le invito, hermano, a que seamos estudiosos de la palabra.